Arsenio Manila patrocina Café del Correo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo. Hoy el último programa del año. Como saben ustedes, es el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Óscar Lobato, Rafael Garófano, Enrique Montiel y Diego Boza. Con ellos queremos en este primer bloque hacer un análisis somero de lo que ha sido 2014, lo que ayer definía en El País Javier Pérez Royo como el año de Podemos. Ha sido el año de la irrupción de esta nueva fuerza política que tuvo su punto culminante en las elecciones europeas, donde sacó 1.200.000 votos sin tener organización ninguna, y que a lo largo del año han fraguado en una organización que está teniendo pues distintos hitos, distintos movimientos en otras ciudades. Hay pugnas entre dos sectores, uno vinculado a izquierda anticapitalista y otro vinculado al núcleo fundacional de Podemos en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid. Han decidido no presentarse como tal Podemos a las elecciones municipales y van actuando en distintos estamentos. Recordaba antes de empezar Enrique que lo que ocurrió ayer en Cádiz en el Pleno había ocurrido en San Fernando, cuando un grupo de gente de Podemos irrumpió en un pleno dando gritos y hubo que suspenderlo. Quizá esa sea la razón por la cual la dirección de Podemos decidió que no iba a concurrir como Podemos a las elecciones municipales, quizá por el temor a no tener la confianza absoluta en todos aquellos que vayan a representar la marca Podemos en cada uno de los municipios españoles. Bueno, ese es un poco el preámbulo en términos políticos. ¿Quién empieza, Rafael? Bueno, efectivamente, la irrupción de Podemos es de gran importancia porque puede introducir unas variables nuevas en todo el tablero político. Lo que pasa que mirando el año hacia atrás y poner a Podemos en el centro, yo creo que no es muy adecuado. Yo creo que es más adecuado ver las causas por las que Podemos surge. Es decir, que en este año que ha pasado ha habido más desahucios, las clases medias han seguido hundiéndose, no ha habido una recuperación del consumo y de los puestos de trabajo. Es decir, eso es las causas, ¿no? Esas son las causas y eso es lo que realmente debe interesar más. Esa situación económico y social termina fraguando en nuevas alternativas políticas y en movimientos de distinto índole, porque desde mi punto de vista el movimiento independentista catalán también está fraguado sobre la situación económica y social general del país, ¿no? Yo creo que es una región especialmente rica comparativamente con otras, que quiere soltar lastre y entiende que van a vivir mejor con un movimiento de independencia que embadurnan de nacionalidad, identidad, lengua y una serie de cosas que siempre han estado, pero que es ahora y ha sido este año pasado cuando ha terminado fraguando ese tipo de reivindicación nacionalista, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que fijarnos más que en el fenómeno Podemos, que es muy interesante, en la situación socioeconómica del país durante este año pasado, ¿no? Bueno, de momento... Sí, bueno, yo creo que ha ocurrido un hecho que, como se ha solucionado con tantísima normalidad y con tantísima naturalidad, pues los españoles no le hemos dado quizás la importancia que tiene en sí mismo el hecho y el alcance tan significativo que tiene para la convivencia pacífica de los españoles, que es el cambio en la persona del rey y del jefe del Estado. Ese hecho creo que es un hecho de una importancia trascendental, porque como se ha salido siempre de las abdicaciones y de los cambios de las autoridades de Estado, mal.
y aquí se ha hecho bien. Y ahí tenemos un rey joven, una nueva generación, que bueno, su discurso de Navidad, sus palabras de Navidad, pues han sido comentados satisfactoriamente por casi todo el mundo, alabando las virtudes que el jefe del Estado, el rey, el joven rey, eso creo que es un hecho importante. Con independencia de ese hecho institucional, político o tal, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafael, en cuanto que más que el año de Podemos, es el año del mantenimiento de la crisis, aunque parece ser que apunta, yo no diré brotes verdes, para que no se confunda, pero bueno, hay alguna esperanza, hay signos alentadores de que el país poco a poco va a salir, pese a que siguen habiendo los problemas del paro grande, de los desahucios y de todas las problemáticas. Por lo tanto, yo creo que en el campo, a nivel español, a nivel global, estos son dos temas importantes. Y luego, hombre, por venir aquí a nuestra... Ha sido un poco el año de la recuperación laboral. Ha llegado el BAN, se ha cortado chapa, ¿no? El año del corte de chapa, que tan importante es para una industria que ha dado tantísimo trabajo a la bahía, y el trabajo finalmente es la dignidad de los ciudadanos, y un vecino que trabaja es un vecino que tiene su dignidad, y bueno, pues eso es una buena noticia, que el trabajo esté viniendo, ¿no? Eso por entrar en temas locales, luego ampliamos si quieren. Yo en el marco general que apuntaba Rafael, yo estoy bastante de acuerdo. Creo, no obstante, creo que parte de ese caldo de cultivo ya se encontraba, y que sí que es muy significativo que un fenómeno político que nace en muy poco tiempo sea capaz de alcanzar ese número de votos como primera concreción, y después unas expectativas electorales tan amplias, aunque bueno, habrá que ver si el año 2015 es el año de consolidación real o esas expectativas acaban decayendo. Sí que me parece que es muy relevante, porque ha cambiado absolutamente el panorama político, y ya es muy posible que el futuro sea distinto. Ya veremos si es engullendo al PSOE, si es surgiendo como tercera fuerza en situación prácticamente de tres columnas de igualdad, o fagocitando a Izquierda Unida, ¿no? Habrá que ver cuál es la evolución. Pero bueno, creo que en el panorama que trazaba Rafael, como decía, falta un elemento fundamental, que es la corrupción. Creo que se apunta cuestiones como el desempleo, cuestiones como los desahucios, pero creo que también hay una situación de rechazo hacia la constante demostración de la utilización de los cargos públicos para provecho personal, para provecho de unos cuantos. Han surgido operaciones que ya no hacen referencia a periodos anteriores, sino que hacen referencia directamente, como la operación Púnica, a periodos en los que ya estamos en una situación de crisis. Eso ha indignado aún más a los ciudadanos, y conviene también entender el mensaje que le llega a los ciudadanos de que nos estamos recuperando cuando ellos no lo ven, cuando ellos no encuentran empleo, cuando también es otro elemento que hay que tener en cuenta, que ha incrementado de forma notable los trabajadores en situación de pobreza. Yo estoy muy de acuerdo, desde un punto de vista clásico, es el planteamiento que tú has dicho, el trabajo da dignidad, pero resulta que es que estamos viendo que aún teniendo trabajo no se consigue salir de situaciones de exclusión social, salir de situaciones de pobreza. Entonces con ese marco es en el que nos encontramos que hay un proceso abierto, que no solo está abierto en España, sino que también ahora vemos que en Grecia va a ocurrir unas nuevas elecciones en las que habrá que ver cuál es el resultado final, y ver si hay un auténtico cambio en políticas nacionales y en políticas a nivel comunitario. Óscar. Yo es que creo que vamos a coincidir los cuatro. En primer lugar, es cierto, la depresión se ha hecho resiliente, va a continuar fortaleciéndose, pese a que de vez en cuando se quieran ver algunos factores que parece que alivian la situación. Enrique apuntaba a uno que sí, que toca mucho a la bahía, efectivamente, pero es que hace 4 años lo comentamos aquí en esta misma tertulia, había dinero para un quinto BAN. Me alegra que el gobierno ha decidido ponerlo ahora en funcionamiento, como me alegra que haya creado una especie de plan de fomento de empleo a última hora, visto el año que se avecina, pero vuelvo a insistir, creo que cada día existe menos trabajo digno, creo que cada día lo que se dio en llamar la clase media se reduce porque directamente ha ido a la pobreza, y creo que cada día los ricos son más obscenamente ricos que lo eran hace 5 años. Yo no sé si va a ser
el año de Podemos, pero estoy seguro que el 2015 va a ser el primer trimestre, va a ser de Syriza. Está claro que lo vamos a seguir toda Europa con muchísima atención. Y bueno, la corrupción en sí, yo creo que tiene dos niveles. Hay un nivel público que inmediatamente surge, se quema, la gente está quemada y evidentemente clama contra lo que le parecen prácticas corruptas, pero desgraciadamente creo que en el alma del español hace ya muchos años que vive un corrupto. Y si es corrupto, lo es en las cosas pequeñas, en las que tienen más a su alcance inmediato. A ver, ¿cómo decirlo? Yo no me puedo creer que en Andalucía pueda haber 60.000 viviendas ilegales, y las hay. Y el gobierno andaluz ha decidido que las va a legalizar, lo ha anunciado por activa y por pasiva. Eso que apunta me parece importantísimo, que merecería, yo creo, un programa entero, ¿no? Pero cuando dices tú, enlaza la corrupción del alma española, digamos, con las viviendas, yo creo que entonces la corrupción, tú le llamas corrupción a cosas que son, fíjate, lo que yo creo, más grave que la corrupción todavía, porque eso se hace por la inacción del poder público, que no cumple la ley y que permite, por las razones que sean, que eso ocurra. Es decir, el español vulnera las leyes y el poder establecido, que tiene la obligación de cumplir, de hacerlas efectivas y cumplir las leyes, no lo hace. Sino cómo se hacen tantísimas viviendas ilegales cuyo conocimiento de los poderes públicos es notorio y no actúa en raíz. Cuando están poniendo los primeros pilares, no va la policía adecuada a parar la obra, a poner la multa y a tirar abajo. Sí, creo que estamos hablando de lo mismo, Enrique. Es decir, vale. Es que yo creo que eso es gravísimo. Esa corrupción, digamos, ciudadana, inmediata, cercana, en cuanto a que la propia administración no actúa, como la había cuando los grandes consejeros de las entidades bancarias se dedicaban a robar en eso que se ha dado a llamar arquitectura financiera, y los organismos reguladores estaban en ignorado paradero, mirando artísticamente o pontificando o asistiendo a seminarios pagados por igual, ellos mismos. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que yo lo que creo que si algo ha definido al 2014 no es el año de Podemos, me gustaría, porque quizás eso tiene unos aspectos, digamos, interesantes o favorables o esperanzadores, pero si el 2014 ha sido el año de alguien, ha sido el año del pequeño Nicolás. Y el pequeño Nicolás solo se podría dar en España. Habla el escritor, aquí habla el escritor, ¿eh? También es el año que ha ganado el premio Cádiz de periodismo. Muchísimas gracias, Diego, recordarlo también. Ninguno habéis hecho referencia, curiosamente, a que el 2014 ha sido también el del intento de secesión de Cataluña, ¿no? Sí, yo lo estaba comentando un poquito. Claro, la corrupción, el rey, Podemos. Es que la corrupción ha explotado, ha hecho explosión. Quizá porque el movimiento secesionista catalán está en reflujo, ¿no? Yo lo he comentado y lo he vinculado a... Sí, tú has hablado de él. Sí, yo lo he comentado y lo he vinculado a la crisis económica y tal. Pero hay un tema que es una visión un poco pesimista del año que ha pasado, incluso del que viene, por lo siguiente. Yo creo que el esquema general no es una crisis. Es que yo siempre, y ya lo he repetido varias veces, la peligrosidad del uso del término crisis en un sentido que yo creo que no es el adecuado. Porque al hablar de crisis, yo creo que mentalmente piensa en un badén de una carretera que prosigue el mismo, y yo creo que no esto es, o sea, no se va a volver a lo que había, sino que hay un hundimiento socioeconómico en el que se dice: para salir del hundimiento tenéis que hacer modificaciones estructurales, y esa modificación estructural está en las leyes laborales, económicas, sociales, y son unas leyes que hacen imposible que se vuelva al estado de donde veníamos. Y se dice: si aplicáis esas normas, salís,
pero no se sale a la situación anterior, se sale a otro mundo, a un mundo nuevo, es un túnel que se sale a un mundo nuevo, y ese mundo nuevo, que es el que nos han dicho que era necesario para salir de la crisis, era un año tremendo, es el año en el que se puede tener un empleo y está en una situación de pobreza, y es una situación en la que se puede tener un empleo, pero que de ninguna manera que sea un empleo de calidad, de duración, que te permita plantearte la vida familiar, que te permita el horizonte de una jubilación. Es decir, que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, y es un tema que yo lo veo de una forma muy negativa. Cuando se dice nos estamos recuperando a un mundo nuevo. De ninguna manera nos estamos recuperando al mundo que había. El mundo que había se lo están cargando de forma sistemática, porque si no es de forma sistemática, no viene la recuperación. O sea que es mentira la palabra crisis, porque nos lleva a pensar en una cosa que no es lo que está sucediendo. Y el concepto recuperación tampoco es correcto, porque no es recuperación a lo que había. La recuperación se basa en la destrucción de lo que había, a un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo no me gusta nada. Sí. Y los movimientos Podemos y los movimientos radicales intentan que las normas que se ponen para salir se rompan. Y claro, el mundo acomodado de Centro Europa y de los alemanes y tal, con una situación de bienestar, de empleo y tal, mucho mejor que la nuestra, quieren aplicar las normas de salida a las que están queriendo imponer. Yo te iba a decir que ese es un tema, y perdona, el tema de la monarquía, ahora mismo me parece que hay materias infinitamente más importantes que ocuparse de si monarquía o república, la verdad. Me parece que son juegos de salón comparados con lo que tenemos encima de la mesa de gordo y de importante. Y además, yo ahora mismo me he notado un poco monárquico y me miro al espejo y digo, un poquito monárquico tú, ¿no? y eso de qué va, y es porque y además cuando viene un republicano y tal y cual muy ardoroso y de izquierda, bueno, imagínate presidente de la República José María Aznar, ¿te gusta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay José María Aznares en otros países europeos de presidentes de la República, y les veo la carita y digo, me parece que no se lo ha planteado, me parece que se plantea un personaje de presidente de la República que, como es elegido, pues de izquierda y que sintoniza mucho con sus opiniones y tal. No, de eso es que la cosa no va por ahí. Es decir, que yo el tema de monarquía república como régimen, me parece que ahora mismo hay temas mucho más gordos planteado sobre la mesa, y que es un tema que, a no ser que se plantee la globalidad, como plantean algunos, ¿no?, la refundación del sistema constitucional español y tal, quizás sea el momento de que ese sea un punto más, pero un punto más, ¿no? Bueno. Sí, yo te quería decir un poco, bueno, me ha encantado oírte lo de... Porque yo eso me lo miré en el espejo y me encontré que tenía bastante, ¿eh? No era un poquito, sino bastante. Sobre todo, hombre, porque... No, pero es que la razón, perdona... No, la razón... yo te digo la razón te lleva al republicanismo, sí. La pura razón, la lógica, sí. El sistema... No, la razón te lleva a lo siguiente, a desmontar una idea falsa que fue incrustada en nuestras cabezas. Bueno, no vamos a hablar de monarquía, pero muy breve era. Vamos a hablar de 2014. Era democracia y dictadura. Y democracia es igual a república y dictadura igual a monarquía. Sí. Ese fue el sofisma que hizo a que mucha gente... Pero bueno, de lo que tú decías... El balón al pasto. Sí, el balón al pasto. El sistema de que tú has descrito es exportado. Ha sido exportado de otros países, importado de otros países, ¿no? Hombre, siento la tentación de hablar de mi hija. Mi hija está en Londres. Mi hija, que es una universitaria de una gran formación, filóloga, con máster y tal. Bueno, el sistema de trabajo de mi hija en Londres es el siguiente. Hay una serie de agencias privadas que colocan en los colleges de Londres, en la secondary school, eso en Londres,
a los profesores en función de uno se pone malo o hace falta un apoyo y tal, ¿no? Entonces está la gente está en su casa esperando que te llamen las agencias, con lo cual es que ni siquiera se plantean el formar parte de una plantilla de profesores como hemos sido nosotros en los centros educativos, claro, para siempre, eso nada. Nada. Entonces, y que el peor día de la semana en Londres es el viernes, para los que están trabajando, porque un viernes te llega por la tarde un sobre y te dice, no venga usted el lunes, no venga usted el lunes, no te dicen nada, no dan razones, te hacen la liquidación y te mandan fuera. Claro, ese es un sistema que choca con lo que ha sido el sistema tradicional español del empleo de calidad. No español, Enrique, es el estado de bienestar de Europa, sí, que necesitaba correcciones por la irrupción del mercado chino y de las grandes producciones de Oriente, necesitaba correcciones, y en vez de correcciones ha venido la destrucción. Es decir, ha venido una crisis, destruyan el estado de bienestar porque si no, no salen de la crisis. Y entonces podemos ver en las pantallas a los grandes políticos con la satisfacción de estar saliendo de la crisis, que significa en la misma medida la destrucción del estado de bienestar. Eso es muy gordo. Bueno. Sí, pero bueno, no tenemos que irnos a Londres, podemos ver cuál es la situación de la sanidad andaluza, por hablar de los contratos de un día, los contratos y no es algo de que sea de ahora, sino que lleva ya y no es una agencia privada, bastante tiempo, exactamente, y no es una agencia privada. Claro, el problema es que nos están moviendo el mundo, pero aún se quiere plantear la visión desde un punto de vista democrático, ¿no? Entonces esas masas a las que le están moviendo el futuro son las que ahora se expresarán en Grecia en los próximos meses, en España también en el 2015, y habrá que ver cuál es el resultado y de qué forma casan esos dos movimientos, el movimiento de la gente expresando su rechazo por este mundo nuevo en el que le han quitado los colchones de garantía, y no solo también la esperanza de futuro, porque quizás de perspectiva hablamos de un tipo de persona, pero la gente que tiene 20, 25 años, cómo se casa, cómo tiene niños, cómo busca una casa, ahí no solo hablamos de los parados, los que se quedan en el paro, sino las expectativas de generar un futuro mejor, de generar una nueva generación. Dentro de unos años no sabemos qué va a pasar, y entonces en esa dicotomía habrá que ver cómo se enfrenta. Ya ayer el Fondo Monetario Internacional decía que no negocia nada con Grecia hasta que no se solucione todo, con lo cual va a haber un enfrentamiento entre poder financiero y poder político. Vamos a escuchar a Óscar y tenemos que terminar. He leído en tu blog un tuit de Ana López Segovia que me ha impresionado muchísimo. Dice, bueno, no sé, ¿lo habéis leído vosotros? No. Lo resumo brevemente. Dice, bueno, una agencia o el Estado o el gobierno tal ha puesto un anuncio para que ayudemos a los niños con cáncer, ¿no? Cuando nos han robado todo el dinero, los han metido en las arcas del Estado para hacer aeropuertos que no funcionan, el escándalo de los ERE, la corrupción tal, o sea, ustedes nos han robado el dinero y ahora nos piden poniendo fotos de niños con cáncer para quitarnos el resto que nos queda. Merecen ustedes que les escupamos cuando van por la calle a los políticos. Lo de Ana López Segovia ha sido... Escuchamos a Óscar y terminamos este primer bloque. Absolutamente de acuerdo. No se llama crisis, se llama depresión. Vamos a salir en un nivel muchísimo más bajo y económicamente tenemos una repetición. Ya pasó. Absolutamente de acuerdo con que se han creado dos sociedades en toda Europa. Los que nunca van a tener un problema para tener un empleo, generalmente porque ya pertenecían a las clases bien acomodadas, ricas y poderosas, y el resto no vamos a tener ese derecho ni aquí, ni en Gran Bretaña, ni en ningún sitio. El mal va a ser endémico para toda la Unión Europea. Y finalmente decir que efectivamente, Enrique, ha sido un año de gran potenciación a la monarquía. España tiene 11 reyes, contando los 3 reyes magos, los 4 de la baraja y los 4 de la casa gobernante. Bien, concluimos con este recuento de Óscar y volvemos en un momento donde vamos a analizar en el segundo bloque las perspectivas para el 2015. En un momento estamos aquí.